Radio Cannabis. Bueno, desde Cambio, cada uno de los integrantes tiene como distintos pensamientos sobre el cannabis, pero más allá de las nos pusimos a conversar sobre qué nos unía. Desde Cambio decidimos promover el conocimiento para que cada uno de ustedes pueda hacer valer sus derechos. El primer planteo que nos propusimos es ver las falencias de la ley actual que hoy castiga lo que sería la tenencia, el transporte y demás de estupefacientes. Es una ley que termina siendo obsoleta porque no termina persiguiendo el narcotráfico en sí, sino termina castigando a los que realizan, en este caso, tenencia de cannabis, los que consumen, que es muy distinto al que se dedica específicamente a la actividad de narcotráfico. Entonces termina teniendo sus falencias y hoy tenemos la nueva legislación que nos permite en este caso registrarnos con el ReproCan, que viene a ser una excepción. Entonces todo aquel usuario de cannabis que se registre correctamente le va a dar una defensa para que en el caso de tener problemas con la justicia, de un allanamiento o una detención por cualquier índole, podamos tener un justificativo. Bueno, todo esto nos lleva a decir cómo podemos transmitir la información que tenemos. Bueno, la primera fue realizar convenios para realizar capacitaciones a las fuerzas de seguridad. Además de eso, poder capacitar el sistema de salud, que no hay muchos médicos que estén trabajando con eso. Entonces, de la mano de esto es que necesitamos trabajar interdisciplinariamente en los diferentes estratos sociales. Para eso, hoy también contamos con un compañero, Gastón. Vení al escenario, dale. Que es el médico ReproCan que tenemos. A través de él se realiza todo lo que son las vinculaciones que nos da, no sé si alguno de acá es registrado en ReproCan, realizaron los trámites. Bueno, nos dan un código de vinculación, el cual debemos tener la consulta con el médico, y una vez que se realiza ese informe, el Ministerio de Salud determina, evaluando los datos que sean elevados, si corresponde o no a aprobar el certificado, y nos devuelven al mail. Parte de esa tarea hace el DOC. Le damos un fuerte aplauso y lo recibimos. Hola, muchas gracias. Bueno, yo vengo a contarles un poquito del sistema endocannabinoide. Bueno, primeramente lo que hacemos en la asociación es básicamente concientizar, capacitar. Hemos presentado proyectos de capacitación de fuerzas policiales, estamos haciendo captación de pacientes de fitoterapias de aceite. Tratamos de que no solamente la terapia sea en aceite, sino que pueda ser en comestibles o también vaporizada, digamos. Entonces, bueno, esto es todo tratar con algo que no conocemos, algo que estamos investigando hace muchos años. Así que bueno, vengo a presentarles más o menos dónde funciona el cannabis, dónde funcionan los componentes activos del cannabis, sea en sus formas ácidas, en sus formas neutras o en las formas combustionadas, ¿bien? Pasemos hacia adelante. Bueno, primero y principal podemos decir que el sistema endocannabinoide, como dicen sus definiciones, es un complejo sistema de señalización endógena ampliamente distribuido en todo el organismo de todos los mamíferos e interviene en múltiples vías metabólicas, ejerciendo una acción de ente regulador. Y por este lado podemos encontrar que es un sistema endógeno de neurotransmisión ampliamente distribuido en órganos y tejidos de nuestro organismo, encargados de intervenir y regular diferentes procesos metabólicos sistémicos. Para explicarlo, ¿esto qué quiere decir? Lo importante es qué quieren decir estas palabras, ¿bien? El sistema endocannabinoide es un sistema que nosotros tenemos desde el momento que nacemos en adelante, no solo nosotros, sino todos los mamíferos. Entonces, este sistema, ¿dónde está ubicado? Y está ubicado en múltiples órganos. Así como el sistema digestivo está compuesto de múltiples órganos, el sistema nervioso está compuesto de múltiples órganos. Y el sistema nervioso tiene aferencias hacia todos los sistemas. O sea, el sistema nervioso es el encargado de controlar todos los sistemas. Y si los receptores para endocannabinoides, que son cannabinoides que nosotros producimos endógenamente, o sea, nosotros los producimos desde que nacemos en adelante, es decir, nuestro cuerpo tiene receptores específicos que están distribuidos, muchos, en nuestro sistema nervioso, ¿bien? Entonces, este sistema va a estar distribuido ampliamente en nuestro organismo, porque esas fibras están ampliamente distribuidas por todo el organismo, las fibras nerviosas, ¿bien? Pasemos hacia adelante.
Como estábamos hablando, los receptores para endocannabinoides son los receptores CB1 y CB2. Es decir, ¿tenemos más receptores? Sí, obviamente tenemos más receptores. Los que conocemos son los CB1 y CB2. Los que conocemos no, o sea, los que conocemos y han demostrado acción cannabinoide. Existen otros receptores que han demostrado acción cannabinoide, pero están aún en estudio, ¿bien? Entonces, para dividir básicamente cómo están distribuidos estos receptores en todo nuestro organismo, podríamos decir que los receptores CB1 se encuentran en cerebro, pulmón, sistema vascular, músculos, vía gastrointestinal, órganos reproductores, ¿bien? Estos, si leemos abajo, estos receptores se encuentran en cerebro y sistema nervioso central y en menor medida en otros tejidos. Pero nosotros estamos viendo que los nombré primero y no es solo sistema nervioso central, se encuentran en mayor medida en el sistema nervioso central, pero también se encuentran en los otros tejidos. Los CB2, que los encontramos acá, vasos, huesos, piel, y receptores compartidos tanto en sistema inmune, hígado, médula ósea y páncreas, ¿bien? Los receptores 2 se ubican principalmente en los órganos periféricos, especialmente en células asociadas al sistema inmune. Si nosotros nos ponemos a pensar y asociamos un poco, nuestro sistema inmune encargado de la parte de la memoria, de las células de defensa de memoria, también están comandadas por nuestro sistema nervioso. Es decir, si esas células del sistema nervioso encargadas de liberar estímulos al contacto con algún agente, ente, que haga un daño en algún tejido, recuerdan que ya lo estuvieron previamente y son estimuladas de manera correcta, permiten detener, por ejemplo, inflamación de una forma más precoz, o permiten estimular diferentes centros del cerebro para estimular el sistema inmune y, por ejemplo, combatir células cancerosas, es decir, células mutantes, ¿bien? Pero obviamente todo eso hay que estudiarlo, y durante 90 años esto no se estudió nada, no se documentó nada. Sigamos adelante. Bueno, los receptores cannabinoides, como dijimos, los principales son receptores metabotrópicos, los CB1 son receptores metabotrópicos que se encuentran con mayor abundancia en el cerebro, eso lo habíamos dicho previamente, y se encuentran en los órganos periféricos también. Y los CB2, más o menos redundando en lo mismo, se encuentran en periferia, pero también en el sistema nervioso central. Acá aparecen los GPR55, que son otros receptores que han demostrado tener acción cannabinoide y son los que actualmente están siendo estudiados para ver, porque se están estudiando, aparte del CBD, THC, otros cannabinoides, el CBN, el THCA y demás, con acción también en este tipo de receptores GP55. Adelante. Bien. ¿Qué son entonces? Ya hemos hablado de los receptores. ¿Qué son los otros componentes? Que son los endocannabinoides. Acá esto es muy importante. Los endocannabinoides son ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga derivados de los fosfolípidos de membrana, especialmente del ácido araquidónico. ¿Qué quiere decir que sean ácidos grasos y qué quiere decir que sean especialmente derivados de los fosfolípidos de membrana? Quiere decir que al ser ácidos grasos tienen una difusión activa en las membranas plasmáticas. De hecho, son ácidos grasos que provienen de fosfolípidos de membrana. Es decir, las membranas los captan, los asimilan muy vecinos a su propia conformación química y les permiten ese pasaje de difusión activa sin que tenga que intervenir ningún cotransportador, sin que la célula tenga que perder energía, sin nada. Es decir, son fosfolípicos que previamente ya vienen de la membrana plasmática y se ocupan posteriormente para hacer endocannabinoides, bien, moléculas que van a transportar una señal. Los dos endocannabinoides principales son la anandamida y el 2-araquinotiglicerol, bien. Uno lo vamos a encontrar a predominancia en el sistema nervioso central y otro en receptores periféricos, bien. Los endocannabinoides, dice, actúan como neuromoduladores que inhiben la liberación de neurotransmisores, tales como el GABA, que es el principal neurotransmisor inhibidor, y el glutamato, que es el excitador.
Esto es complejo, pero se lo voy a explicar fácil. Es decir, toda sinapsis química, es decir, toda sinapsis eléctrica en el cerebro, toda transmisión de una información de una neurona hacia otra, tiene una neurona presináptica y una posináptica. Cuando dice que son neuromoduladores de neurotransmisores, quiere decir que se liberan en la neurona posináptica para intervenir en la neurona presináptica, modulándola en más o en menos, o sea, puede inhibirla o puede excitarla, ¿bien? Dependiendo el mecanismo el cual utilice, sea GABAérgico o con glutamato-érgico, digamos, no sé cómo se dirá técnicamente, ahí fallé. No, GABAérgico es el del GABA, pero el otro es el del glutamato. Uno excite y el otro inhibe. Glutamaérgico, muy bien. Aplauso por favor para el amigo. Gracias, tribuna, gracias, aplauso. Bien, entonces, ahí es donde tenemos los diferentes efectos de los cannabinoides que vamos a tener en las diferentes cepas o diferentes genéticas que el cultivador haga a pedido del fabricante del preparado. Y aquí la importancia del preparado en sí, es decir, de quién hace ese preparado para que nosotros podamos indicar una terapia. No es lo mismo comprar un aceite que no conocemos su procedencia o cocinar con flores que no conocemos su procedencia, hacerlo de genéticas que conocemos su procedencia, y ni hablar de productos que tengan cromatografía, o sea, eso ya es otra cosa, ¿bien? Entonces, es muy importante, quiero resaltar esta parte porque es muy importante el preparado a la hora del tratamiento, ¿bien? A la hora de seleccionar el paciente. Nosotros cuando seleccionamos los pacientes tenemos básicamente los pacientes que van a tener una mejoría total o parcial, casi total, sea con abandono de la medicación o con supresión de la medicación al 50% del tratamiento actual, que son muchos los positivos, pero también vamos a tener pacientes los cuales nosotros vamos a tratar de mejorarle la calidad de vida del resto de su vida. Es decir, son pacientes, imagínense, cuidados paliativos, tratamiento de diferentes cánceres, amputaciones severas por traumatismos, politraumatismos severos, ni hablar de afecciones neurológicas severas, con secuelas neurológicas severas. Es decir, hay que hacer un preparado para cada paciente. El tratamiento con medicina del cannabis es un saco hecho a medida del paciente. No es que yo tomo el aceite mágico que hace bien para todo. No. ¿Actúa en muchos lugares? Sí. ¿Tiene múltiples mejorías? Sí. Pero tenemos que saber con qué nos estamos tratando. Es decir, el preparado es sumamente importante a la hora de tratar al paciente. Perdón, me dejé llevar un poco. Vamos. Bueno, vamos a hablar de los fitocannabinoides, un poco, que son los cannabinoides que nos entrega nuestra santa planta. Es decir, los fitocannabinoides hacen referencia a una clase de compuestos caracterizados por 21 átomos de carbono que aparecen únicamente en la naturaleza en una sola especie que se llama Cannabis sativa L. Es decir, ¿todo es la misma planta?, preguntará mi padre. Sí, todo, querido padre, es la misma planta. Se fuma, se vaporiza, se hace aceite, todo es la misma planta. Solamente hay que saber seleccionar la genética que queremos utilizar. Bien, es muy importante esto de los 21 átomos de carbono, porque los 21 átomos de carbono, la verdad que hacen la semejanza casi perfecta con los endocannabinoides. Entonces, estos carbonos son los encargados de que a la hora de nosotros buscar un efecto terapéutico sobre el paciente, nos permitan ese ensamble perfecto con su receptor y obviamente un potencial efecto terapéutico muy bueno. Es decir, yo siempre doy un ejemplo básico. Cuando el paracetamol ingresa al cuerpo, un fármaco X paracetamol, por decir algo que toman todo el mundo, la señora que le duele la rodilla, el niño que tiene fiebre, etcétera, 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 se difunde en todo el organismo de forma es unicompartimental, ¿bien? Entonces, me saca el dolor de cabeza, me saca el dolor de tobillo, me saca el dolor de rodilla. Bueno, este es un fármaco que ingresa y es un teledirigido a su receptor.
No tiene que esparcirse por ningún lado, no. Ingresa al organismo y es un teledirigido receptor, o sea, va y hace lo que tiene que hacer. Bien, es bastante sensible. Por eso que tenemos que estudiar bien los tiempos de clearance, los tiempos de saturación de los sistemas y demás. Por eso es que hay que estudiar y estudiar mucho de este tipo de cosas. Adelante. Bien, se han descubierto hasta el momento en torno a 110 cannabinoides. Dice 70, 110, 112 cannabinoides, fitocannabinoides. Incluidas, ¿por qué? Porque cada cannabinoide tiene su forma ácida, tiene las formas neutras y tiene los análogos, ¿bien? Y tiene los productos de transformación. Es decir, ustedes me preguntarán, ¿qué son los productos de transformación? Bueno, los productos de transformación son ni más ni menos que los metabolitos. Los metabolitos pueden ser activos o inactivos. Es decir, la sustancia ingresa, fitocannabinoide, ingresa al organismo, va al receptor, activa una cascada y de ahí se libera un metabolito. Ese metabolito puede ser activo, eso puede ser un producto de transformación que tenga una actividad posterior en el sistema nervioso, en el órgano, es decir, que regule o module algún proceso de ese órgano o de ese sistema. La planta, esto es muy importante, porque la planta, en su modo planta, solo puede sintetizar fitocannabinoides en sus formas ácidas, y sus formas ácidas no son psicoactivas. Es decir, cuando por ahí nosotros escuchamos decir gente, el CBD no tiene psicoactividad. No, señora, discúlpeme, pero el CBD tiene psicoactividad. Usted va a combustionar ese CBD, usted va a vaporizar ese CBD, y ese CBD va a ser psicoactivo. Es más, usted va a hacer ese aceite de CBD y va a ser psicoactivo. Va a tener una función en el sistema nervioso. No va a ser psicoactivo como el THC. No busque ese efecto. Busque otro. Busque el que tiene que tener el CBD. ¿Bien? Adelante. Bueno, un poco más de lo mismo. El concepto de llave cerradura, que creo que es algo que todos lo hemos escuchado y lo hemos leído, sobre todo en el libro de la guía del cannabis medicinal del doctor Morante, de la doctora Romero, que creo que cualquier persona que esté en el mundo canábico debería conocer, debería leer, debería instruir, debería informarse, y ese es un gran libro porque está explicado para que todo el mundo lo entienda. Bien, bueno, la semejanza entre llaves. Bien. Bueno, acá esta diapositiva la puse solamente para resaltar esto de los cannabinoides sintéticos. Hoy en día existen sustancias cannabinoides de 3 tipos. Endocannabinoides, es decir, cannabinoides humanos. Fitocannabinoides, es decir, cannabinoides derivados de plantas. Y los cannabinoides sintéticos, que son moléculas que están hechas, fabricadas, sintetizadas en un laboratorio y que tienen una semejanza química en cuanto a esos 21 carbonos que estamos hablando con un cannabinoide. Es decir, sospecharíamos, dependiendo si lo estudiamos o no, se ríe, si lo estudiamos o no, si tienen acción cannabinoide y si son como los de la planta o no. Pero bueno, deberíamos también estudiarlos. ¿Por qué no? Podríamos estudiarlos. Adelante. Bien, entonces ahora es muy importante cómo administramos las terapias de fitocannabinoides. Las vías de administración que nosotros utilizamos generalmente en los pacientes son, acá para resaltar las vías, la vía enteral, que es la vía que nosotros vamos a utilizar con fitocannabinoides, sobre todo, vía oral, vía sublingual. Puede ser la vía vaginal en óvulos, puede ser la vía rectal en supositorios. La vía parenteral, esta es para resaltar médicamente cómo funciona, son la que se administra por punción, digamos, ¿bien? Vía inhalatoria, que también la vamos a utilizar en las terapias de vaporización, por ejemplo. Y las vías, como habló Fernando muy bien, de la vía tópica. Me gustaría también resaltar algunos temas de la vía oftálmica que se está estudiando, que tiene efecto antibiótico, antiinflamatorio. La tópica es la que más tenemos ya comprobado de que funciona. Así que bueno, resalto de esa oftálmica, acuérdense.
Bien, podríamos también escuché algunas charlas de las patologías que podemos tratar: ansiedad, estrés, todo tipo de trastornos, depresiones, trastornos del espectro autista, Asperger. Yo en lo personal tengo muchos pacientes con Parkinson, buscan mucho la terapia, anda muy bien la terapia, pero en esa terapia en particular, por ejemplo, hay que utilizar THC. Bien, en trastornos depresivos hay que utilizar THC, porque hay que estimular ciertos puntos del cerebro, la creatividad, tratar la agorafobia, con ganas de hacer alguna actividad al aire libre. Bien. Bueno, algunas patologías intestinales también, como las úlceras de duodeno, las úlceras gástricas, andan muy bien con el tratamiento de aceite, sobre todo si es aceite de oliva, aceite de coco, el asma. Y de este lado tenemos los procesos inflamatorios de tipo tumoral, de tipo infeccioso, aquellos procesos inflamatorios quirúrgicos. Es decir, toda cirugía va a tener un proceso inflamatorio. También escuché algo muy bien dado acá de que la inflamación era sistémica, es decir, hay procesos que no solamente inflaman localmente, sino que se inflama el sistema, porque las moléculas inflamatorias van en circulación y van haciendo que ciertos mediadores químicos de la inflamación estén activos. Entonces, esta inflamación se va a tratar también con el aceite, por ejemplo, porque es sistémica. Bueno, dislipemias, los síndromes premenstruales en la mujer andan muy bien para controlar los dolores premenstruales, la inflamación local y demás. Bueno, me gusta siempre rescatar y resaltar qué tan natural es la píldora que elegimos a la hora de tratarnos. Bien, porque veo mucha gente que por ahí tiene el estigma de la terapia canábica, pero toma 20 remedios por día y te viene a pedir uno más. O sea, ellos vienen al consultorio a pedir uno más. Se quieren ir con 21 ese día. Yo les ofrezco 21 átomos de carbono, generalmente. Así que bueno, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Por si nos quieren seguir en las redes y por qué no asociarse en un día de mañana, somos Cambio LR o acá en Córdoba, y bueno, estamos próximos a lanzarnos con los clubes canábicos y por sobre todo convenios. Esto se va a regular de a poco y vamos a matar el prohibicionismo, vamos a liberar a la planta. El prohibicionismo va a ser historia. Muchas gracias. www.radiocannabis.com.ar